El primer ejercicio es un ejercicio para dar repaso de lo que es el teorema de Goulding-Pappus. Como habíamos visto en la clase del capítulo 5, el teorema de Goulding-Pappus se utiliza para determinar tanto volumen de revolución como superficie de revolución. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La aplicación de la fórmula de Goulding-Pappus para área o superficie de revolución es directamente igual al valor del ángulo de rotación que tiene el cuerpo con respecto a un eje, el valor de la longitud de una línea, que es la que va a generar la superficie de revolución, y el valor de la distancia que existe del centroide de esa línea hasta el eje de rotación, ¿verdad? En el caso de volumen de revolución, se aplica valores similares, se aplica el valor del ángulo, que tiene que estar siempre expresado en radianes. El valor del que nosotros hacemos rotar es una superficie, entonces tenemos en cuenta el valor de la superficie que está rotando en relación a un eje, y se determina la distancia del centroide de esa área hasta el eje de referencia. Este primer ejercicio hice utilizando el teorema de Goulding-Pappus determinar el volumen del cuerpo generado cuando la superficie sombreada gira alrededor del eje X, un valor de 360 grados, que es básicamente aplicar la fórmula. Pero como en el capítulo 5 necesariamente tenemos que determinar el centroide de las figuras, nosotros siempre trabajamos con esa característica. Ir determinando los centroides de cada elemento y a partir de ahí aplicar los ejercicios particulares. Voy a dejar de presentar. Y quiero saber si es que se ve bien o si se ve invertido, así puedo tratar de acomodar y arreglar. Bien. Lo primero es siempre definir el eje de referencia o el eje de rotación cuando aplicamos el teorema de Goulding-Pappus. En este caso, el eje vertical o el eje Y es el eje que a nosotros nos define cuál es la rotación que va a tener la superficie sombreada. En este caso, la superficie sombreada es este elemento que está acá, que es todo este recuadro recortado, ¿verdad? Con las dimensiones que nosotros ya tenemos. Como vemos, este elemento es simétrico, ¿verdad? Para aplicar el teorema de Goulding-Pappus, nosotros solamente tenemos que aplicar a superficies o longitudes o líneas, en este caso, que no corten al eje de rotación. Es decir, yo no voy a determinar el centro de gravedad de esta superficie que corta al eje de referencia. Si es simétrico, yo solamente voy a determinar el centro geométrico de esta mitad. Porque si yo utilizo el centro geométrico de una figura que corta el eje, el valor del volumen o de la superficie de revolución va a ser errónea. Entonces lo que yo hago es justamente determinar el centroide de esta figura, y una vez que yo obtengo el centroide, lo que a mí me interesa para hacer Goulding-Pappus, sabiendo que el eje de referencia es vertical, sería la posición del centroide en X. Y a partir de ahí obtener el valor del volumen de revolución. Voy a definir igual mi eje X porque eso a mí me interesa para tener en este caso las posiciones de cada centroide de las figuras. Y yo voy a adoptar dos figuras conocidas. Voy a adoptar un rectángulo que va a ser mi figura 1, y a este rectángulo yo le voy a restar un cuarto de circunferencia. Es decir, este rectángulo menos el cuarto de circunferencia me va a dar la figura que yo necesito, que es la figura que está mostrada en el gráfico. Entonces, siempre que yo tenga figuras compuestas, de alguna manera yo tengo que poder determinar esa figura, ya sea por suma de figuras parciales de figuras conocidas o por suma y diferencia de figuras conocidas. En este caso, yo tengo entonces que este rectángulo tiene dimensiones 9 centímetros, esto tiene 10 centímetros y esto tiene radio 5 centímetros. La ubicación del centroide de un cuarto de circunferencia,
que en este caso no aparece en el ejercicio, pero siempre va a ser dato para ustedes, es que la distancia X e Y respecto al eje de referencia va a ser X igual a Y igual a 4R sobre 3pi. Esa sería la posición donde se encuentra el centroide tanto en el eje Y, en el eje X como en el eje Y. Y en el caso del rectángulo ya es fácil de determinar. Entonces voy a hacer mi tabla. La tabla no es necesariamente obligatoria de hacer, pero es una forma ordenada de poder resolver los ejercicios, ¿verdad? Yo necesito solamente conocer la posición de la coordenada en X y conocer el valor del área. Entonces mi primera figura es un rectángulo. Este rectángulo, según mi gráfico, es un elemento que tiene distancia 4,5, que sería la mitad de 9. Entonces en este caso esto vale 4,5. Y el valor del área, que es 9 por 10, que es en este caso 90 centímetros cuadrados. Entonces centímetros. La figura 2, que en este caso es el cuarto de circunferencia, dijimos que tanto X como Y tiene una distancia de 4R, 4 por 5 sobre 3pi. Esto a mí me da como valor 4 por 5 sobre 3, que es de 2,12. Y el valor del área, que es un cuarto de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado sobre 4. Entonces es pi por 5 al cuadrado sobre 4. 19,63. Ahora, si yo establecí que esta área va a tener que restarse, entonces todo esto, la figura 2 va a tener área negativa. Entonces, de esta tabla yo ya tengo los dos parámetros para el teorema de Guldin-Pappus. Voy a determinar el centroide, primero voy a determinar el área total, que va a ser la suma de estos dos, con el signo respectivo de resta, que es 70,37. Si yo quiero obtener en este caso el centroide de la figura, tengo que hacer primero el producto X por A de cada figura para poder obtener el momento de primer orden. 4,5 por 90 me da 405. 19,63 por 2,12. El área es negativa, entonces esto da menos 41,62. La suma de esos dos valores a mí me da 363,38. Entonces el valor del centroide de la figura es la sumatoria de X por área dividido sumatoria de áreas. Es decir, es 363,38 sobre 70,37. Y la posición del centroide entonces es de 5,16. Cuatro por verificar si es que hice bien. Y sale 5,16 centímetros. Entonces el teorema de Guldin-Pappus, una vez que nosotros sacamos todos estos elementos, utilizamos el valor del área, porque eso justamente nos permite a nosotros determinar el valor del volumen de rotación y también la posición del centroide de la figura que nosotros queremos hacer rotar con relación al eje de rotación, que en este caso es el eje vertical. El valor del ángulo está establecido en 360 grados, pero nosotros siempre utilizamos en
radianes. Entonces el valor del volumen, aplicando la fórmula que es alfa en radianes por el área por la distancia, en este caso x media, va a ser igual a 2pi por 70,37 por 5,16. Y esto me da el volumen total. 5,16 por 70,37 por 2. Y esto me da 2281,48 centímetros cúbicos. Entonces, la aplicación del teorema de Golding-Pappus es directo. Es solamente obtener el valor del centroide de la figura que nosotros vamos a hacer rotar, ya sea una línea o una superficie, determinar justamente la distancia que hay de ese elemento al eje de rotación y el valor del ángulo, que es el elemento que nosotros utilizamos. Si es volumen, utilizamos área; si es superficie de revolución, utilizamos longitud. Y el ángulo se mantiene dependiente de qué tanto nosotros vamos a rotar a la superficie. ¿Alguna consulta?